Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar hasta sus casas, trayéndoles un mensaje de la palabra. Y bueno, una pregunta que tal vez nos hemos hecho o hemos escuchado y es, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa del pecado? ¿De quién es la culpa de las tentaciones? ¿De quién es la culpa del caos que vemos? Y para muchos la culpa es del diablo. La culpa es del mismo Satanás. Y vamos a examinar en la Biblia ese pasaje muy famoso y muy conocido allí en Génesis capítulo 3, en donde vamos a notar el origen del pecado y cómo fue la caída del hombre. Pero antes acompáñenme a orar. Señor y Padre, damos gracias. La gloria a ti te pertenece a ti, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios infinito en misericordia y en sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos, Señor, y que tú hables a nuestros corazones, que podamos tener buenos propósitos, Señor, al llegar a tu palabra y poderte conocer, Padre. Oramos dándote a ti las gracias y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Para muchos es bien conocida toda esta historia y déjame presentarles un panorama antes de cualquier otra cosa. Tenemos a Adán y Eva puestos en el huerto, en un lugar en el que Dios se tomó el trabajo en una gran muestra de amor de plantar una diversidad de árboles, de frutas para comer, una diversidad de flores, de animales, tenían a su alcance absolutamente todo. En esa muestra de amor, Dios también les delegó un límite o un mandato y les dijo que habían dos árboles especiales, el árbol de la ciencia del bien y el mal, que estaba en medio del huerto, y el otro árbol especial, el árbol de la vida. Esos dos árboles nos menciona Génesis capítulo 2. Génesis 1 y 2 son el panorama general del plan, del propósito de Dios, del diseño original y de cómo Dios había establecido todas las cosas. Dios les dijo que si comían de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, iban a morir. Y también la Biblia nos menciona en capítulo 3 al final que si comían del árbol de la vida, iban a vivir para siempre. De manera que tenían la vida y la muerte. En Génesis capítulo 3 aparece en escena la serpiente. Comenzamos eso en el estudio pasado con el pero y todo el trastorno y el contraste que va a generar la entrada de este personaje aquí a la humanidad. Pero la serpiente era astuta, nos dice la palabra allí en Génesis 3. Y esa serpiente tiene una conversación con Eva, lanzando algunas preguntas que inquietan y generan duda en Eva. Notamos que detrás de esas preguntas hay esa estrategia de hacer ver a Dios como malo. ¿Cómo así que Dios no los deja comer de todos los árboles del huerto? Es la primera pregunta. Dios es como malo. Después de generarles esa duda, les miente diciéndoles, si ustedes comen, no van a morir. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios tiene miedo. Dios tiene miedo de que ustedes, al comer, se vuelvan iguales que Él. Eso es lo que pasa con Dios. Y en medio de toda esa conversación vamos a continuar con lo que pasó y vamos a leer versículo 6. Y si vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta este momento, hasta el momento de la tentación, no ha entrado el pecado. Hasta ese momento no hay nada pecaminoso. Y debemos también entender en cuanto a la tentación que el ser tentado no nos hace pecadores. El ser tentado no nos hace débiles. Por el contrario, es una gran oportunidad para glorificar el nombre de Dios venciendo la tentación. Es una gran oportunidad para experimentar el gozo sabiendo que hemos soportado la tentación. Y como dice Santiago, también tendremos esa corona de vida, esa recompensa al final después de soportar la tentación. Qué chévere es cuando de pronto, como hombres, luchamos con las miradas lujuriosas hacia las mujeres cuando vamos en la calle y poder decir y en nuestra mente decirle a Dios, Señor, ayúdame con esto. Y cuando hay mujeres y tentaciones para detener nuestra mirada y quedarnos ahí enfocados con pensamientos lujuriosos, el poder frenar y desviar la mirada. Y sentimos un extremo gozo porque hemos soportado la tentación, porque Dios nos ha dado la salida
para ello. Debemos ver las tentaciones como una manera para glorificar el nombre de Dios, para soportarlas y experimentar el gozo. Lo segundo que quiero que notemos es que Satanás tienta, pero no obliga. Satanás tienta, pero no obliga. No vemos a Satanás en esa conversación diciéndole a Eva, si no comes, Eva, yo te mato. No. Satanás le presentó todo el plan, le generó la duda, le generó la inquietud, le mintió, la está engañando, pero Adán y Eva, van a tener que tomar sus propias decisiones. Satanás tienta, pero no obliga. La Biblia dice también que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos, de nuestros deseos más fuertes. Satanás tentó a Eva, pero no la obligó a pecar. Eva tomó sus propias decisiones. Y vamos a ver cómo fue todo ese proceso del pecado. Todo ese proceso del pecado está determinado en las acciones del versículo 6 que ejecutó Eva. La Biblia nos dice, vio, tomó, comió y dio a su marido. Ese es todo el proceso pecaminoso. Y vamos a detenernos en algunos detalles aquí. Dice el versículo 6 comenzando, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer, bueno para satisfacer su propio deseo. Tenía una cantidad de frutas a su alrededor, pero dijo, yo quiero esa. Esa se ve buena, esa se ve agradable, se ve como deliciosa, como jugosa, sabrosa. Tenía más de 2000 tipos de frutas, no sé cuántas tendría, pero algunos biólogos hablan de toda esta cantidad de frutas, más de 2000 existen en nuestro mundo. Lo que sigue diciendo el versículo 6, dice, y que era agradable a los ojos. Ese es el que quiero, yo lo deseo y lo quiero ya. Una escena particular se vive cuando hay muchos niños pequeñitos de 2 y 3 años, en donde tienen una cantidad de juguetes, pero el juguete que quieren es el que tiene el otro niño. Hay mejores juguetes en el estante y mejores juguetes en el piso, para que el niño haya cogido algo supremamente insignificante. Pero yo quiero ese es el que quiero, ese es mi deseo tener ese juguete. Y van y se lo quitan y se forman serios conflictos entre los niños por los juguetes. Pero sigue diciendo la palabra, ya vemos que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva está teniendo muchos pensamientos, está siendo bombardeada por muchas cosas en su mente y maquinando allí diciendo, yo puedo ser igual a Dios, puedo ser promovida, puedo ser ascendido, puedo lograr el éxito al yo comer de ese fruto, puedo lograrlo. Y bueno, normalmente hasta ese momento no hay pecado, simplemente están vendiendo pensamientos. Ese es el momento en el que debía ser cortado para que ese pensamiento no fuese consumado en acciones. Para que ese pensamiento no fuese ejecutado y diera luz al pecado. Hasta ese momento no hay pecado. Pero vamos a ver cómo va en un descenso vertiginoso a través de una espiral, a través de la caída en un hueco. Y cómo va a ir llevando paso a paso a la entrada del pecado. ¿Qué sigue diciendo el versículo 6? Dice, después del punto y coma, y dice, y tomó de su fruto. Entonces ya lo tiene en su mano, ya lo está contemplando más de cerca y ahora está a punto y en el límite de caer en pecado. ¿Cuántos de nosotros no pretendemos vivir en esa línea de decir, oh, aquí estoy en santidad y no he pecado aún? Pero jugamos con brasas en nuestras manos y pretendemos no quemarnos. Cuando de pronto tú dices, yo lucho con la pornografía, pero pues es que paso por esas páginas así súper rápido y no miro nada, solo apenas como que superficialmente dirijo mi mirada allí. Y jugamos con eso. O de pronto una parejita que tienen y luchan con la fornicación y dicen, no, yo estoy a solas con mi novio, pero no, yo no voy a ver no caer en fornicación. Y entonces de pronto pretendemos estar en medio de esas situaciones que nos hacen caer y pretendemos no pecar.
Eva está con el fruto en su mano, a punto de caer, contemplando, pensando, diciendo ya de pronto eso es muy delicioso y no puedo privarme de este placer. Y finalmente la Biblia nos dice, y comió. Consumó el acto con un mordisco. Comió y finalmente transgredieron el mandato de Dios. Y no sigue queda así. Y el pecado es como algo que arrastra muchas cosas más. Como cuando en las noticias vemos que petróleo cae sobre un río y vemos esa ola y esa estela de petróleo y de esa cosa negra que va siendo derramada y llevando y creando mortandad. La Biblia dice que Eva comió y dio a su marido. E inmediatamente le dio a él. ¿Dónde estaba Adán? Sería la pregunta. Muy seguramente Adán estaba ahí al lado de ella. Escuchó la conversación con la serpiente, estuvo atento a todo eso, pero guardó silencio, no dijo absolutamente nada. No dijo absolutamente nada, no interrumpió a la serpiente diciendo, tú estás mintiéndonos, Dios es bueno, tú nos estás engañando. No pasó eso, sino que en el momento en que ve a Eva comer, él también dice, pues yo no me quedo atrás, yo voy a comer también. Y ese es el momento de la entrada del pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí en ese versículo 6? Dios había establecido un orden administrativo en el que estaba Dios a la cabeza, en el que estaba el varón, que había sido creado primero porque Dios le había delegado el mandato y porque estuvo allí en el huerto antes que Eva, y en el otro eslabón estaba Eva. ¿Qué pasó en el momento en el que la mujer decidió comer de ese fruto y dar a su marido? Se trastornó y se dañó y el cosmos administrativo, el sistema que Dios había organizado, fue puesto totalmente contrario. Porque Eva, en el momento en el que decidió escuchar a la serpiente, se sometió bajo la autoridad de la serpiente, se puso bajo ella y no bajo la autoridad de Dios. De manera que el orden administrativo que va así, Satanás, luego la mujer y luego Adán y por último Dios. ¿Por qué primero está la mujer? Porque la mujer en el momento de comer es la agente de tentación que lleva ese fruto y le dice, mira Adán, puedes comer también. Adán pecó deliberadamente, no fue engañado, dice la palabra, y comió, y en ese momento fue la entrada del pecado a la humanidad. Adán debió no guardar silencio y debió haber dicho a la serpiente, sabes, nos estás mintiendo, nos estás engañando, y debió haber frenado absolutamente todo eso, pero guardó total y absoluto silencio. ¿Qué debieron haber hecho en medio de la tentación? Sería la pregunta. ¿Qué debieron haber hecho? Por lógica, debieron haber huido de ahí. Al ver cómo están contemplando, cómo están viendo ese árbol al estar cerca, debieron haber dicho, uy, no, eso está muy peligroso, vámonos de aquí, huyamos. Huyamos de la tentación y Dios nos manda en ciertos tipos de tentaciones, aún en las tentaciones sexuales, a huir de ellas, a tomar acción, a no quedarnos contemplando, ay, yo soy muy fuerte, voy a ver qué tan fuerte soy y caigo. No, en ocasiones tenemos que huir de las tentaciones como José. Pero también ejercer fe. ¿Ejercer fe en qué sentido? A confiar en lo que Dios les había dicho de que si comían de ese árbol iban a morir. Dios ya les había declarado, les había mostrado su gran amor, así que era una persona totalmente confiable para ellos. Pero la serpiente era un ser extraño, era un ser que estaba diciendo todo lo contrario a lo que Dios les decía. Adán y Eva debieron haber escuchado la voz de Dios que les decía, si ustedes comen van a morir. No escuchar a la serpiente y ejercer fe en lo que Dios ya les había dicho. Cuando nosotros cedemos frente a las tentaciones, es porque no estamos confiando en lo que Dios nos dice. Si de pronto tú dices, ay no, es que yo quiero experimentar el placer, el sexo, estás diciendo que el plan de Dios lo ponemos a un lado y el plan de Dios no es bueno, que guardarnos hasta el matrimonio y que tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ay, no, eso es anticuado. Yo lo puedo disfrutar ya. Y el mundo está desbocado en pro de satisfacer sus propios placeres
ya. Y todo lo quiero ya, ya, así. Pero cuando yo voy a la palabra y Dios me muestra que su plan y su propósito es el disfrute del sexo, porque Él lo creó dentro del vínculo matrimonial, así yo entiendo que eso lo puedo disfrutar dentro del matrimonio si confío en lo que Dios dice. Entonces, si yo confío y muestro esa confianza al guardarme, al confiar en lo que Dios dice, yo debo mirar todas esas situaciones pecaminosas, todas esas cosas que me tientan como, esto no es tan placentero como Satanás me lo pinta. Lo placentero y lo bueno es lo que Dios me dice. Ellos debieron haber ejercido fe. Pero tú, ¿a quién le echas la culpa de tus situaciones? ¿A quién le echas la culpa de tus tentaciones? Muy seguramente seremos tentados por la acción diabólica, pero también la Biblia dice que somos tentados de nuestros propios deseos. Pero tú y yo tomamos nuestras propias decisiones. Tú y yo somos los que decidimos el ceder o no frente al pecado. ¿Qué vamos a hacer frente a las tentaciones? ¿Vamos a ceder o vamos a hacer como lo que Dios dice? Huyamos y confiemos mejor en lo que Dios dice en su palabra. Permítame terminar en una oración. Señor Padre, gracias damos por la bendición de este tiempo, por tu palabra. Permítenos, Señor, el poderte seguir conociendo y ser guardados de las tentaciones, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir y oramos dándote a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo. Chao.